Buenas tardes. Buenas tardes, Fray. Vamos a continuar con la explicación del profesor de Fiores en este tema de la modernidad, en donde primero hace una grande introducción hablando de los principales acontecimientos, movimientos que históricamente dieron lugar a este cambio del feudalismo a la modernidad. Entonces, pues ayer vimos algunos aspectos de en qué consistió ese cambio del feudalismo a la modernidad. Hoy veremos varios aspectos en los que el profesor de Fiores pone el énfasis para explicarnos cuáles fueron los principales paradigmas, o sea, acontecimientos o hechos o eh, cambios en la vida social, en la vida política, en la vida religiosa de la época medieval que llevaron a la consecución de una nueva manera de entender la vida, el mundo, la religión, la fe. Y el profesor de Fiores nos dice que hubo varios aspectos de la modernidad, de los cuales el profesor explica cada uno de ellos con cierto detalle. Antes de pasar a explicar la devoción a la Virgen Santísima en esta época, en este periodo de la Edad Moderna. Entonces, como hemos explicado, la Edad Moderna comienza con el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, y concluye con la caída del muro de Berlín en 1989. Es un largo periodo de poco más de 500 años en los que el profesor de Fiores nos explica de qué manera la Europa central fue cambiando de paradigmas, fue cambiando de maneras de entender la vida, el mundo, la religión, el progreso. El hombre a sí mismo se fue concibiendo de manera diferente. Y entonces pues encontramos este tema de la modernidad, en donde el profesor de Fiores nos dice que hay una modernidad protestante, una modernidad barroca, una modernidad de la Ilustración, modernidad en los sistemas idealistas, modernidad en el nuevo humanismo, y luego ya comienza a explicar María en la cultura moderna. Entonces vamos a ver estos temas de cómo el profesor de Fiores aborda la transición histórica, la transición, pues podríamos decir, social, política, económica, religiosa del mundo del feudalismo al mundo de la modernidad. Y él habla en primer lugar de la modernidad protestante y se refiere a que el movimiento de Martín Lutero lo que hizo fue constituir una situación, dígame. Está muy bien, sí. Disculpen, ¿en qué página están? Sí, con todo gusto. 289 en mi caso. Hasta mañana. Sí, gracias. Entonces, Martín Lutero
y el grupo de reformadores. Establecen que Dios lo es todo, mientras que el hombre sin el auxilio de la gracia no es nada. Ese es un presupuesto muy importante de la modernidad del protestantismo, que Dios lo es todo y que el hombre sin Dios no lo es nada. Lutero entabla una polémica con el otro hombre ilustre del Renacimiento, que es Erasmo de Rotterdam, quien afirma que el libre albedrío es la facultad que tiene el ser humano para decidir y que con esa facultad de libre albedrío, según Erasmo de Rotterdam, el hombre puede colaborar con la gracia. Y Lutero niega esa colaboración del ser humano a través de su libre albedrío, colaboración con la gracia, porque afirma que el ser humano no tiene un libre albedrío, sino que para el ser humano, eso que Erasmo de Rotterdam llama libre albedrío, para Lutero es un servo albedrío, es decir, una manera de entender, de juzgar, de pensar, que depende en todo de la gracia de Dios. Por eso la controversia entre Erasmo de Rotterdam y Lutero, Martín Lutero, se establece en los términos de la capacidad del ser humano para tomar decisiones, para participar en la gracia. La doctrina de Lutero desemboca en una corriente que se ha llamado ocasionalismo y que consiste en que al hombre se le priva la capacidad de ser la causa de todo aquello que tome decisión en la vida humana. Y según Lutero, este ocasionalismo, por el hecho de que el hombre no puede ser causa de lo que su libre albedrío puede dictarle, Lutero reduce al ser humano a un mero receptáculo, es decir, un receptor pasivo de la gracia de Dios o del pecado promovido por Satanás, según lo que afirma Lutero en esta frase. La voluntad humana ha sido puesta en medio como una bestia de carga. Si es Dios quien cabalga en ella, entonces la bestia quiere y va a donde Dios quiere. Pero si es Satanás quien cabalga en la voluntad humana, entonces la bestia quiere y va a donde Satanás quiere. En eso consiste la teoría del servo arbitrio de Lutero, que el arbitrio, la voluntad, la capacidad de decidir del ser humano depende de quién guíe, de quién cabalgue sobre esa voluntad humana. Si es Dios, entonces el hombre puede orientarse a lo que Dios quiere con su libre albedrío, o más bien con Lutero de su servo albedrío. Pero si es el demonio el que se monta en la voluntad humana, pues eso va a hacer que el ser humano se dirija hacia caminos de perdición. Para Lutero, el humanismo es un ámbito de actividades en las que el ser humano puede trabajar, no solamente el arte, sino que para Lutero las capacidades del ser humano pueden traducirse en una
capacidad de someterse al régimen de la gracia y que solamente en ese régimen de la gracia el ser humano puede convertirse en un hombre libre, con la libertad de los hijos de Dios, que no están sujetos a los criterios del mundo. Dice Lutero que un cristiano es un señor libre por encima de todas las cosas y no está sometido a nadie. Un cristiano es un siervo en el cual con su voluntad puede actuar en cualquier cosa sin someterse a nadie. ¿Quién podrá imaginarse la dignidad de un hombre cristiano? Por la dignidad que posee, el ser humano es patrón de cualquier cosa. El ser humano, por haber sido designado por Dios como sacerdote que puede ofrecer sacrificios a Dios, esa capacidad de ofrecer sacrificios lo pone sobre Dios, porque Dios hace lo que Dios pide y lo que Dios quiere. De modo pues que el ser humano solamente puede trabajar en concordancia con Dios o en concordancia con el demonio según asuma la voluntad humana quien quiere guiarlo. Lutero admite que Dios actúa y gobierna por medio de las criaturas y que es voluntad divina que éstas no se hallen ociosas, es decir, que no carezcan de responsabilidad. Y por ello recurre Lutero al concepto de ministerio de los ángeles y de los hombres. Es decir, que las obras que se cumplen por mandato del Señor, se dice que son obras de Dios, a quien hay que adorar en todo momento, haciendo reverencia y poniéndose en silencio ante Él. La actividad de la adoración en silencio y en reverencia ante Dios, según Lutero, no es contraria al poder divino, porque por medio de la vocación, lo único que hacemos es cumplir con la voluntad de Dios. Dice Lutero que Dios ciertamente lo hace todo, pero también nosotros debemos hacer lo que corresponde a nuestra vocación, porque es mandato de Dios que cada uno desarrolle su tarea y Dios quiere obrar a través del hombre. De modo pues que en esto consiste la modernidad luterana, de la que el profesor de Fiores nos explica que básicamente consiste en que el ser humano se ponga al servicio de Dios y actúe las obras que quiere Dios realizar a través de la voluntad o del servo arbitrio, es decir, de la voluntad puesta al servicio de la voluntad de Dios. Ese es el concepto de la modernidad luterana que el profesor de Fiores nos aclara en este punto para comprender de qué manera del feudalismo se pasa a la modernidad en este aspecto de la conceptualización del libre arbitrio del ser humano, que según Erasmo de Rotterdam, ese libre arbitrio podía ejercerlo el ser humano sin ninguna cortapisa, sin ningún límite. En cambio, para Lutero dice que el límite en la utilización del arbitrio del ser humano va a depender de aquel de quien el ser humano quiera dejarse dominar. Si quiere dejarse dominar por Dios, pues el ser humano va a llegar a realizar las obras de Dios. Pero si el ser humano decide dejarse dominar por el demonio, pues el ser humano va a realizar las obras de maldad, de pecado, del demonio.
A fin de cuentas, le queda al ser humano la responsabilidad de elegir entre Dios y el demonio. Y luego cuando el profesor de Fiore se refiere a la modernidad barroca, se refiere al pensamiento en el que el ser humano supera la anterior dependencia de la naturaleza, porque el barroco es ante todo un movimiento cultural, es un movimiento artístico, por medio del cual la cultura moderna continúa a través de los siglos XVI y XVII, motivado ese movimiento durante el siglo XVI y XVII por el pensamiento de Descartes, René Descartes, que dictamina que en el yo autopensante se halla el fundamento filosófico de la constitución del ser humano. Es decir, que para Descartes el hecho de que el hombre tiene la capacidad de pensar, de razonar, dice Descartes que con eso se fundamenta propiamente la identidad del ser humano por su capacidad de pensar, según René Descartes. Pero el profesor de Fiores dice que el movimiento artístico del barroco forma parte de la modernidad, puesto que en la modernidad actual se puede percibir una superioridad respecto del pasado, en donde encontramos en el pasado, según el abad Lancelotti, encontramos que ese pasado era el que dominaba en la época medieval. Y el movimiento artístico del barroco hace que el sujeto sea el movimiento o el elemento prevaleciente, en donde el tipo antropológico encuentra que el héroe aborrece la mediocridad y se consagra a empresas grandiosas, según el pensamiento de Baltasar Gracián. De modo pues que la modernidad barroca tiene que ver con el movimiento artístico del barroco, pero también con el pensamiento racionalista de Descartes y con la afirmación del sujeto, según Baltasar Gracián, quien propone que el ser humano es el movimiento, el elemento principal que motiva el tipo antropológico de la modernidad, y este tipo antropológico aborrece la mediocridad porque es capaz de consagrarse a conquistar empresas grandiosas. Como vemos, la autoafirmación del sujeto es lo que prevalece también en este aspecto de la modernidad barroca que nos explica el profesor de Fiores. Y para contrastar esta modernidad barroca, según el pensamiento de Baltasar Gracián y según el pensamiento de René Descartes, en donde la mediocridad no tiene lugar, sino que el ser humano se consagra a conquistar siempre cada vez más grandes objetivos en su vida. Afirma el profesor de Fiores que la teología escolástica que prevaleció desde el siglo XII, es decir, en la parte final de la Edad Media, proponía
aquellos aspectos que planteaban algunos filósofos en relación con los fundamentos de la sociedad feudal. Estos fundamentos de la sociedad feudal fueron propuestos por Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, quienes al plantearse las conquistas de las colonias del Nuevo Mundo en América y en Brasil, el profesor de Fiores nos propone que en esa época de los descubrimientos de las nuevas tierras, de las nuevas culturas, de las nuevas tribus indígenas, encontramos que la modernidad barroca recoge el llamamiento del humanismo y se vuelve a la utilización del latín clásico. Los teólogos dominicos y los teólogos jesuitas también aportan los temas del humanismo, en donde el aspecto más importante de este humanismo que proponen los dominicos y los jesuitas al iniciarse la época de la modernidad, ese humanismo se expresa principalmente en la controversia entre la primacía de Dios o la primacía del ser humano. Es decir, la relación que existe entre la presencia divina y la libertad humana, que no deben menoscabarse mutuamente, sino que deben entenderse como dos aspectos que interactúan para llevar adelante la modernidad barroca. De modo pues que la presencia divina, es decir, el conocimiento que Dios tiene de toda la realidad creada, no puede entrar en contradicción con la capacidad del hombre de decidir descubrir nuevos elementos en la realidad, sino que, según este autor, Francisco Suárez y Francisco de Vitoria, que son los filósofos de España, que dieron pie a la comprensión del ser humano en relación con los indígenas que apenas habían sido descubiertos en tierras americanas, son Francisco de Vitoria y Francisco Suárez quienes ponen la base para afirmar que los indígenas también son seres humanos y que tienen alma y que existe la ciencia divina que ha generado a los seres humanos en las tierras recién descubiertas, pero que también el hombre ejerce su libertad para que en colaboración con la ciencia divina pueda llevar adelante el progreso de la humanidad. Si con Descartes el hombre se convierte en el sujeto de la filosofía moderna, con otros filósofos se ayuda a superar la rivalidad entre Dios y el hombre. Eso es lo que favoreció en este aspecto de la modernidad barroca, favoreció el desarrollo, el traslado, el paso, el cambio del feudalismo a la modernidad, según estos autores que hemos mencionado. Entonces, pues tenemos a los filósofos españoles Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, el propio René Descartes, el filósofo italiano Campanella y también un filósofo francés llamado Fenelón. Fenelón lo que aporta a la modernidad barroca es que
a pesar de que la mujer permanece sometida en condición de inferioridad al varón. No obstante, en la modernidad, la mujer puede aspirar a nuevos horizontes, puesto que puede participar en la vida social, en la vida política, según lo enseña Fenelón en su libro, en su obra en francés, La educación de las hijas. Pero según este texto de Fenelón de 1687, es decir, del siglo XVII, ya entrada ya bastante avanzada la edad moderna, dice Fenelón que las mujeres son las que asumen una función social porque hay mujeres que se dedican a la profesión de casamenteras. Es decir, son aquellas las que conciertan los matrimonios entre una mujer y un varón a partir de ese siglo XVII y según los principios que Fenelón describe en su libro La educación de las hijas. Así también las mujeres en la época moderna, en la modernidad barroca, escriben memorias, abren salones culturales y legan figuras memorables en el campo de la mística. Y propone el profesor de Fiores una mujer característica como representante de esta modernidad barroca, la mujer de Venecia que se llamaba Elena Cornaro Piscopia, que fue la primera mujer en adquirir el doctorado en filosofía en la Universidad de Padua. Vemos pues hasta qué punto la modernidad barroca pertenece a la modernidad, puesto que los autores que escriben en ella, Descartes, Fenelón y esta mujer, Elena Cornaro Piscopia, contribuyen a que la mujer forme parte también del desarrollo histórico, social, político, educativo de esta etapa de la modernidad barroca. Eso es lo que podemos afirmar del texto del profesor de Fiores. Después se refiere a la modernidad de la Ilustración. ¿Qué cosa es la Ilustración? Pues es también una corriente filosófica cultural que se desarrolló en la Europa central en el siglo XVII y XVIII, al que también se le llama iluminismo. Y según el profesor de Fiores, la Ilustración o el iluminismo representa la cumbre de la modernidad porque propone como algo primordial la primacía de la razón humana, haciendo que desvanezcan las tinieblas del error y de la superstición. Por eso se llama iluminismo, porque con la luz de la razón se iluminan las tinieblas del error y de la superstición. Y el profesor de Fiores afirma que en esta etapa, en esta característica de la modernidad, que le llama modernidad de la Ilustración, dice que es una nueva sensibilidad más que un periodo histórico. Es una forma de comprender, de vivir, de experimentar el conocimiento. Es una nueva sensibilidad que penetra en los espíritus y sobrepasa las fronteras de toda índole, fronteras culturales, de conocimiento, de organización social, de interacción con la divinidad, con Dios, y todo ello, esta nueva sensibilidad a la que el profesor de Fiores describe como ilustración o como iluminismo,
es aquella fuerza que impulsa a los seres humanos del siglo XVII y XVIII, no ya solamente a buscar la pura verdad intelectual, científica, sino que ese iluminismo, que es una nueva sensibilidad, ese iluminismo hace que los hombres se dediquen a luchar en favor de la verdad contra todas las fuerzas de opresión que se oponen al espíritu de las luces. Es pues, así como describe el profesor de Fiores, el iluminismo o la ilustración. Dice Stefano de Fiores que la ilustración encuentra su prototipo en el filósofo francés Voltaire y en los enciclopedistas Diderot y D'Alembert, que son aquellos que promovieron sobre todo la Revolución Francesa. Con esa Revolución Francesa se destruirá el antiguo régimen que estaba fundamentado en el poder divino de los reyes, de los emperadores de la Francia anterior al barroco, y que con D'Alembert, con Voltaire, Diderot, los filósofos se postran ante la diosa razón e imponen los principios universales, aunque para ello tengan que recurrir a la violencia y al terror. Es bien sabido que los filósofos de la Ilustración, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Robespierre, apoyaron el cambio social con la guillotina. Se dice que en los días de máxima persecución llegaron a ejecutarse como 300 personas cada día por medio de la guillotina en esa Francia del 1780, en donde la Revolución Francesa hace concluir este proceso histórico, cultural, filosófico, político, económico, en donde la diosa razón impone los principios universales, aunque recurre a la violencia, al terror, al asesinato. Y entonces, con respecto a la Edad Media, la modernidad de la Ilustración trasciende toda regla porque sus principios son la trascendencia, sus principios son pasar de la contemplación a la intervención activa, sus principios son pasar del régimen de la cristiandad a la Europa laica, la cual, aunque no niega a Dios, prescinde de él en la vida social en nombre de la emancipación. De modo que la modernidad de la Ilustración podemos identificarla con el proceso histórico de la Revolución Francesa, de la cual podemos encontrar muchos datos tanto en internet como en los libros de historia de la secundaria, de la prepa, porque fue un periodo, dice de Fiores aquí en estas hojitas que yo les hice llegar a su correo electrónico, dice que en este periodo de la modernidad de la Ilustración se pasa de la trascendencia a la inmanencia, es decir, de la consideración de que Dios es el absoluto y de que sin Dios el hombre no puede hacer nada, se pasa a la consideración de que el ser humano es capaz de generar por sí mismo riqueza, conocimiento, valoración, devoción incluso, porque la Revolución Francesa propone a la diosa razón, a diferencia del Dios revelado por Jesucristo en la Sagrada Escritura. Y también en este periodo, en este aspecto de la modernidad, de la Ilustración,
se pasa de la contemplación a la intervención activa en la historia. Si durante la época medieval se aceptaba que Dios regía el universo, que Dios era el que había dado el poder a los reyes, ahora con la Ilustración se pasa a la intervención activa. El ser humano es capaz de establecer el régimen político del gobernante y poder elegir a un hombre, a un grupo de miembros de la sociedad que gobiernen según los criterios humanos, independientemente del designio divino. Y por ello también un aspecto de la modernidad de la Ilustración es que la cristiandad pasa a enaltecer la relación laica, es decir, abandona todo principio religioso para establecer los principios sociales según los conocimientos de los filósofos de esa Revolución Francesa. Y entonces, aunque los filósofos de la época de la Ilustración no niegan a Dios del todo, sin embargo, prescinden de él. Dicen que Dios no tiene nada que hacer en la organización de la sociedad, que nada tiene que hacer Dios en el camino de la emancipación del ser humano, de la sociedad, de los gobiernos, del establecimiento del nuevo orden que se llama la modernidad. Vamos pues a dejarle allí, mañana continuaremos con la modernidad en los sistemas idealistas, perdón, no mañana, el miércoles 22, estaremos viendo en la página, según mi numeración, 234, la modernidad en los sistemas idealistas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, amén. Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Gran Señora. Buenas tardes, que descansen.